empezar esta serie de videos. De hecho, este es un primer curso asociado a temas de tecnología, red eléctrica inteligente, industria inteligente, Internet de las cosas, Smart Grids, Smart Energy, todo lo que tenga que ver con dispositivos, comunicaciones, datos y mucha inteligencia a través de software, pero de entornos reales, ¿no? De entornos físicos, principalmente industriales. Entonces, para eso, pues tenemos que empezar con ciertas bases y por lo tanto preparamos en Smart Grid México un curso básico, pero que te lleva de cero a tener todas las habilidades y conocimientos necesarios para iniciar con la ciencia de datos y principalmente con inteligencia artificial para que la puedas aplicar a ciudades inteligentes, red eléctrica inteligente, industria 4.0, Internet de las cosas, ¿no? Este es el concepto de este curso. Voy a compartir mi pantalla para empezar. No sé si de lo que comenté de la idea del curso, Eva, tengas alguna duda. Ninguna. Pues estoy entusiasmada de ser la estudiante para poner a disposición este material para todos nuestros miembros, agremiados, y me da mucho gusto empezar. Estoy entusiasmada, gracias. Muy bien. Dicho lo anterior, empecemos. Ya deben de estar viendo mi pantalla, debe de estar ya en la grabación. Vamos a un momento. Listo. Entonces, para empezar este curso debe de tener el estudiante el material, y el material no va a ser una presentación de PowerPoint tradicional, sino que nos vamos a ir directamente a material que puedan utilizar para comprender los conceptos ejecutando el código del que platiquemos y que puedan incluso moverle y usarlo como un taller, ¿no? Entonces, se van a ir distribuyendo estos archivos en Jupyter Notebook. Son Jupyter Notebook que son código de Python en una plataforma particular que vamos a revisar en un momento, ¿no? Y con esto es con lo que vamos a ir avanzando todos. Entonces, bueno, más adelante les decimos cómo descargar. Curso Python para Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial por Smart Grid México en colaboración con Effectio Energy Services. Y el material lo he estado preparando yo pues vamos a seguir adelante. La descripción del curso es básicamente lo que les comentaba hace un rato para que tengamos un conocimiento de la herramienta básica y la conozcamos de forma fluida para después hacer proyectos de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Y la herramienta es Python. Hemos oído ya mucho de Python, se ocupa para muchas disciplinas. Es un lenguaje que cada vez toma mayor relevancia en el contexto internacional, aplicado a nuevas tecnologías, y pues es interesante que lo veamos, ¿no? Pues el objetivo del curso entonces es el adquirir conocimientos y habilidades necesarias para usar Python de forma fluida para el análisis exploratorio de datos que se hace previo a la ciencia de datos y a la inteligencia artificial. Aquí entra en una metodología para manejo de proyectos de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Estas metodologías lo primero que hacen es el comprender el entendimiento de los datos. Para poder entender los datos vamos a usar nosotros esta herramienta. Ya una vez que se entienden los datos, se hacen modelos con ellos. Estos modelos ocupan elementos de ciencia de datos, elementos de estadística y también elementos de machine learning. Entonces ya vamos a ir después viendo esos temas. Pero antes de poder correr, tenemos que aprender a caminar y vamos a empezar hoy pues aprendiendo prácticamente a gatear y luego caminamos y luego corremos. De acuerdo.
La justificación de este tema es que es muy importante, ya les decía, o sea, todos los proyectos de Smart Cities, ¿no? Todo lo que es necesario para mejorar los procesos de vida asociados a tecnología, bueno, asociar la tecnología a mejorar los procesos de vida en una ciudad y hacer esto más inteligente requiere de estas herramientas. La gente que se dedica a la generación o a la transmisión o a la distribución o a gestionar el consumo a través de eficiencia energética, etcétera, de la industria eléctrica, del fluido eléctrico en donde sea que se encuentre, el Smart Grid también necesita esto. Y pues no se diga energía inteligente para temas de generación con fuentes renovables, fotovoltaica, etcétera, también se necesita esto. En las fábricas, en la industria, el poder automatizar desde la toma de información de un sensor, de un medidor, los actuadores, todo esto necesitan la digitalización. Entonces vamos a hablar de cómo digitalizar integrando tecnologías de información, principalmente ciencia de datos e inteligencia artificial a los procesos que les comento, ¿no? Y esto para poder interactuar con la computadora o con los sistemas, porque pueden ser sistemas embebidos o computadoras que tienen monitor y teclado, no importa cualquier cosa que sea microprocesada, para poder interactuar con ello necesitamos un lenguaje, hablarle y que nos entienda. Y para eso vamos a utilizar Python. Este curso lo vamos a ubicar en dos grupos de conocimiento como parte de nuestros objetivos de aprendizaje. El primer grupo es todo Python, ¿no? Entender Python desde una introducción, que es lo que le estoy dando ahora mismo, las variables, cómo se manejan las estructuras de datos, cómo hago flujos de control, cómo hago programación orientada a objetos, cómo manejo errores, excepciones, temas avanzados de programación o tópicos avanzados y empezar a programar algoritmos en Python. Eso es la primera parte, digamos, el primer gran objetivo de aprendizaje. Y el segundo es utilizar esto para poder hacer análisis exploratorio de datos a través de cierto conocimiento básico de estadística y de algunas bibliotecas especializadas en Python como NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, poder hacer la comprensión o poder comprender lo que los datos nos quieren decir, ¿no? Los datos pues son una cantidad de información que puede estar almacenada en base de datos relacionales, son estructuradas o no estructuradas, que pueden ser pues datos atómicos, valores, o pueden ser imágenes, o pueden ser sonido, o pueden ser señales eléctricas, etcétera. Toda esta información se almacena y es en cantidades masivas. Si nosotros la vemos de repente, pues no nos dice nada. Es demasiados datos, demasiada información, pero tenemos que tener la capacidad de poder comunicarnos con esa información para que nos hable, para que nos empiece a decir temas, asuntos, información importante del proceso del que emanó esa información. Oye, esta información me está diciendo que pronto vamos a necesitar mantenimiento, darle mantenimiento a cierta subestación eléctrica. O me está diciendo que pudiéramos tener una falla próxima en el sistema de metro o de tren, etcétera, ¿no? Entonces, la información nos habla y para poderla entender necesitamos hacer análisis exploratorio de datos. Entonces, el lenguaje de programación y entender a los datos, entender cómo platicar con los datos. Es interesante porque llega un punto en el que como que se nos abre la mente como cuando aprendemos un nuevo idioma, ¿no? Que vamos a aprender francés. Antes de saber francés, pues no teníamos ni siquiera entendimiento de la cultura francesa. Y cuando aprendemos francés, aprendemos la cultura de ese país, la cultura de la gente que habla francés, cómo viven, etcétera, cómo piensan. Y es lo mismo, ¿no? Cuando aprendamos estos conocimientos, vamos a poder comunicarnos con los datos, entender cómo hablan, qué nos tratan de decir, ¿no? Es bien interesante. Bueno, para ello, pues vamos a dividir el curso en varios temas.
Son 7 temas para la parte de Python. Después vamos a ver los de análisis exploratorio de datos. Hoy me quiero concentrar ya en Python y con una introducción breve. Hay mucha información en la red, hay mucha información en N libros, materiales, cursos. Este curso tiene un propósito. Voy a regresar un poquito aquí a la justificación del curso. Decíamos que nos vamos a orientar a ciertas industrias y lo vamos a hacer en lenguaje español. Hay mucho material en inglés, hay algo de material en español, pero no hay mucho, no hay suficiente, y creemos nosotros que hace falta material de Python para estas industrias en español, ¿no? Entonces, es por eso que lo estamos planteando, y para ello, pues, nos vamos al lenguaje. Los temas ya un poco los veíamos hace un rato, pero lo repito, una introducción, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, entender cómo almacenar datos en Python, variables, constantes, tipos de datos, operadores, datos más estructurados, digamos, más complejos, en estructuras de datos tipo listas, tipo sets, hay también diccionarios, etcétera, que vamos a ir revisando. Cómo manejar el flujo de control o el control de flujo, digamos, en un programa, ¿no? Instrucciones que nos van a ayudar a plantear la lógica de la programación, funciones, programación orientada a objetos, algunos conceptos de programación avanzada, y lo más importante que quiero que vayan haciendo y que hagan ya más adelante es algoritmos. O sea, lo importante de aprender un lenguaje de programación es usarlo, y para usarlo no hay como hacer algoritmos. O sea, la mejor manera es resolver problemas reales aplicando el lenguaje. Entonces vamos a hacer algunos algoritmos para que vayan viendo cómo funciona esto. Les decía hace un rato, hay libros, hay mucho material ya de Python. No me voy a detener a hacer un repaso de todo el aspecto introductorio o histórico del lenguaje, ya si quieren después lo ven. Lo único que quiero comentarles en este momento es que es un lenguaje de propósito general, o sea, me va a servir para prácticamente todo. Se ha desarrollado y ha ganado popularidad en los últimos años, principalmente en ciencia de datos, en inteligencia artificial, en algunas otras disciplinas científicas, como por ejemplo estadística, eh, aunque se puede aplicar en prácticamente cualquier tema de programación, hacer páginas web, hacer servicios web, etcétera, para manejo de bases de datos. Se puede utilizar para lo que sea, pero tiene como su nicho de aplicación, y este es en el que estamos incursionando. Es muy versátil, es muy potente y es fácil de aprender, por eso ha logrado tantos adeptos. No es algo nuevo, fue creado en el año 1989. Su primer versión pública es de 1991, entonces no es algo nuevo, pero sí ha ganado popularidad en los últimos años. Últimos, no 2 o 3, ¿no? Últimos 10 o 15. Pero en el mundo, en el tema tecnológico, pues ya son suficientes años. La programación, como la conocemos, es de los años 50 para acá, ¿no? Entonces, sí es relativamente nuevo. Por ejemplo, el lenguaje C es del año 71, 72, y más o menos por ahí vienen los lenguajes, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? La idea de su creador, Guido van Rossum, fue hacer un lenguaje fácil de aprender y potente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Después, Tim Patterns creó algo que se llama Zen de Python, que recoge ciertas reglas, ¿no? Una filosofía de cómo se tiene que programar en Python, con la idea de hacer realidad esta premisa o esta idea principal de que sea fácil de aprender, potente, versátil, y que puedas solucionar pues problemas complejos, ¿no? Entonces, para eso este señor describió lo que tenemos que considerar. Son como principios generales, ¿no? Beautiful is better than ugly, ¿no? Explícito es mejor que implícito. Simple es mejor que complejo. Complejo es mejor que complicado, ¿no? Y ahí pueden ir viendo ustedes cada uno de los principios de programación en Python. Y la idea es
hacer la programación legible, entendible por otras personas, no que lo que se programa solamente lo entienda la persona que lo programó y necesite volverle a llamar para que me explique cómo lo programó si quiero darle mantenimiento a un programa, ¿no? Entonces ahí van a ir viendo más o menos la filosofía de cómo debo de trabajar Python. Oye, Oscar, y Ajá. esta filosofía y estos principios tú que has programado en Python, ¿los puedes ver y los puede ver alguien externo al final ahí ya en un código? Sí, de hecho sí. Por eso les iba a comentar, no me quiero meter ahorita a verlos cada uno porque no los vamos a entender. Los vamos a ir viendo ya en la práctica, con algunos ejemplos. De acuerdo. Y van a ver que pues está bien interesante, ¿no? Siguiendo esta filosofía propuesta, aquí le falta una E. Si ven esta documentación que está aquí en el, en el Jupyter Notebooks, se puede editar, ¿no? Entonces, aquí cambié una palabra, le puse una E que le faltaba. Y la idea de esto es que tengamos una mezcla de documentación que se va armando en el curso, más la programación que vamos viendo. Para eso es que vamos a utilizar esta tecnología que se llama Jupyter Notebooks, que a mí me encanta, ¿no? Para temas de aprendizaje me parece excelente. Bueno, pues vamos más adelante. Las características principales que lo hacen tan popular es que tiene tipado dinámico, y esto es que cuando asignamos el valor a una variable, depende del valor que le estemos asignando, la variable toma ese tipo de datos. Si yo digo valor igual a 10, pues la variable valor va a tener el tipo de datos entero. Si digo valor igual a 10.5, la variable valor va a tener el tipo de datos float, ¿no? De punto flotante. Si digo variable igual a hola, ¿cómo estás? La variable va a ser de tipo cadena de caracteres. En otros lenguajes de programación yo tengo que definir explícitamente el tipo de datos de una variable. Le digo, la variable int o la variable i es de tipo entero, int, ¿no? Entonces, antes de que le asigne cualquier valor, ya le puedo definir el tipo. Y siempre esa variable va a ser de tipo entero. En Python el tipado es dinámico, el intérprete lo lleva a cabo conforme va encontrando las variables. Y después, como en otros lenguajes de programación también se hace, puedo cambiar el tipo de datos de una variable, que ya lo vamos a ir viendo. Es multiplataforma. Jupyter Notebook yo lo tengo hoy en este momento en una máquina en Windows, Eva lo tiene en una máquina en Mac, lo podemos poner en una máquina que corra Linux. Es completamente multiplataforma la programación en Python. Es interpretado, no se ocupa un compilador y se hace a través de scripts. Va uno escribiendo los scripts y una vez que lo tenemos, el compilador va ejecutando línea por línea del script. Es extensible, o sea, puede crecer a través de nuevas librerías o bibliotecas que vamos integrando con funcionalidades adicionales. Por eso se ocupa para ciencia de datos o se ocupa para inteligencia artificial, y en inteligencia artificial hay un montón de disciplinas para reconocimiento del lenguaje natural o para reconocimiento de imágenes o para visión por computadora. Cada una de estas disciplinas o temas, yo a veces les llamo dominios tecnológicos. Cada uno de estos dominios tecnológicos puedo yo programarlo porque uso bibliotecas especializadas que tienen una serie de funciones o de métodos, probablemente objetos, etcétera, asociados al problema que voy a resolver. Entonces, es extensible, le voy integrando cosas. Pues vamos desde la instalación. Python es, les digo, un lenguaje de programación que puede instalar en cualquier computadora. Para ello, si le dan clic a esta liga, los va a llevar a la página de Python, python.org, a la sección de descargas, y ahí podrían seleccionar el instalable o el instalador, el código que se va a instalar de acuerdo a su sistema operativo, ¿no? O sea, aquí tienen Windows, Linux, macOS y puede haber otros.
Lo pueden instalar incluso en teléfonos celulares. Python es muy dinámico, muy versátil. Y así es como instalarían Python. Le dan clic aquí y pues se descarga y una vez descargado se ejecuta y van dándole sí o avanzar de acuerdo a lo que les va pidiendo en la instalación hasta que terminan de instalarlo. Y lo que van a tener es en la línea de comandos, voy a meterme aquí una terminal, abro mi terminal, y voy a ponerle aquí Python, yo ya lo tengo instalado, y me abre la línea de comandos de Python. Aquí podría yo trabajar todo lo que tenga que trabajar en Python, escribir un script completo y ejecutarlo, y el script puede ser muy complejo. Pero hacerlo aquí es complicado porque pues es una línea de comandos, ¿no? Ya le puedo poner aquí 3 más 6. Y no es una calculadora, es el intérprete de Python que entendió que quería sumar dos números. Puedo ponerle print, hola, ¿cómo estás? Y me escribe, hola, ¿cómo estás? Porque la función print toma una cadena de caracteres y te la pone en la terminal, y ahorita estoy en modo terminal. Esto no es muy bonito, ¿no? Entonces vamos a pasarnos a otro tipo de interfaces. Pero el Python, digamos, el intérprete, la versión del motor ya está instalada. En este caso yo tengo instalada la 3.10.11. Si ven en la página web, la actual, es la 3.11.3. Si ustedes instalan en este momento, instalarían la 3.11.3. Si alguien va a instalar en el futuro, pues instalará la versión que se está usando en el futuro. A veces hay que tener cuidado con esto, porque yo puedo tener un programa o un sistema hecho en una versión y si actualizo la versión ya no funciona. Entonces voy haciendo diferentes ambientes y cada ambiente puede tener versiones específicas y voy encapsulando sistemas o proyectos en esas versiones del Python y de las librerías que estoy bajando o instalando, ¿no? Para que garantice que siempre va a funcionar. Y entonces tendré que decir, bueno, esta aplicación solo funciona o funciona de la versión tal a la tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí hay que tener cuidado de Oscar, una repente. pregunta. Si yo tengo un programa que tengo en Python con una versión, estoy obligada a descargar y correrlo en esa versión, Sí, porque yo como desarrollador en Python tengo que expresar que está acotado a esa versión o bien actualizándolo, ir actualizando mi código a las nuevas versiones. ¿Tendría que ser así? tendría que ser así, pero sí hay que tener cuidado porque hay que cuidar, lo que hay que cuidar se llama dependencias. Entonces tú tienes tu programa, tu sistema que se hizo en la versión 3.8 de Python. Pero usaste también otras librerías, otras bibliotecas, ¿no? Que son probablemente Pandas en alguna versión, probablemente, no sé, Scikit-learn en otra versión, o Matplotlib en otra versión. Y eso que hiciste ya corre o funciona para ese conjunto de librerías y la base que es Python, como lo tenías en la 3.8 y está segura que funciona en eso. Puede ser que actualices alguno de los otros elementos y no funcionara porque cambian fuerte las versiones entre esos elementos. Entonces, lo recomendable es empaquetar esta solución y esto se hace con Python utilizando ambientes específicos, environments específicos. Y luego puedes incluso empaquetarlo a nivel como de sistema operativo en contenedores para que se empaquete hasta el sistema operativo. Y es muy común esto, ¿no? Porque si no cuidas eso, al momento de liberar tu versión, pues puede haber una serie de problemas grandes porque la persona que va a ejecutar el programa probablemente en su computadora tiene o una versión posterior o una anterior. No es seguro que no funcione, pero es probable que no funcione. Entonces, por eso sí es importante hacer estos empaquetados. Lo vamos a ver más adelante De acuerdo. en la práctica para que quede súper claro, ¿no? Ahora, pues lo interesante es tener en cuenta que hay que instalar Python y hay que instalar, ya veíamos, ¿no? Si lo instalo y me quedo así, pues lo que tengo es una línea de comandos
es difícil de trabajar ahí, ¿no? Entonces lo que haríamos es instalar un IDE, que es un Integrate Development Environment, que es un ambiente integrado de desarrollo que me permita tener más herramientas de desarrollo, que yo pueda tener ayudas al estar desarrollando, como esta, por ejemplo, si ven acá este código, me pinta de un color determinado cada elemento de los códigos que estoy escribiendo, ¿no? De la programación que estoy haciendo para que yo sepa o que vea a simple vista lo que está sucediendo, ¿no? En el otro, pues todos son textos planos que no se ven de ninguna manera diferenciados, ¿no? Y más cosas hacen estos ambientes, ¿no? Ya las vamos a ir viendo. Entonces, el que yo les recomiendo es Anaconda. ¿Por qué? Porque Anaconda les va a instalar un juego de herramientas. Aquí están. Y más allá de las herramientas, va a instalar las bibliotecas o las librerías más comunes necesarias para poder trabajar proyectos de ciencia de datos y de inteligencia artificial en Python. Ustedes pueden instalarlas a mano, pero esto ya lo trae paquetizado y viene muy bien, ¿no? Y además pueden manejar diferentes ambientes, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, un ambiente base, tengo un ambiente donde trabajo unas bibliotecas para manejo de aplicaciones web que se llaman Django. Aquí las tengo en otro ambiente, tengo un segundo ambiente, un tercer ambiente. Este TF es un ambiente donde tengo todo el entorno de TensorFlow. Entonces, esos ambientes son paquetes completos independientes, ¿no? Y que incluso yo les instalo librerías de manera distinta, ¿no? Uno lo quiero para una cosa, otro lo quiero para otra, ¿no? Y con Anaconda podemos hacer esto. De entrada, no se preocupen, háganlo todo en el mismo ambiente, pero ya al ir avanzando, van a ir viendo que los ambientes diferentes son necesarios, ¿no? Y con Anaconda tienen un manejo muy fácil de todo esto. Y herramientas pues que se ocupan en el día a día, ¿no? Por ejemplo, yo ocupo mucho Jupyter Lab o Jupyter Notebook. Jupyter Lab me parece mejor porque tiene un mejor manejo de las carpetas, los archivos de tu computadora. Pero los notebooks son los mismos, son igualitos, ¿no? Entonces pueden intercambiarlos o usar unos y luego pasarlos a la otra herramienta, etcétera, ¿no? Jupyter Notebook es, digamos, la base. Jupyter Lab es un poquito más avanzado. Cualquiera de los dos que quieran usar. Hay otros entornos de programación que son IDEs más completos. Por ejemplo, Spider, ¿no? También por ahí hay aquí está PyCharm, ¿no? Depende. Estos que se ven de Oracle Cloud Infrastructure, por ahí vi otro de Oracle, me parece, también son reconocidos por ser IDEs fuertes, bien estructurados o son de paga. Fíjate que no, estos son otros servicios para manejo de datos de Oracle. No es el IDE de Oracle ahí. Pero hay, mira, el que o sea, ya recomendándoles lo que yo creo que vale la pena. Si van a trabajar estos notebooks que los vamos a ir viendo, es desde el punto de vista de aprendizaje y de entendimiento de lo que hacemos muy bueno. Pero también pueden utilizar un IDE y escribir el código en un script largo, como un programa tradicional. Y para eso yo ocuparía, perdón, el Visual Studio Code. Visual Studio Code es un IDE muy usado, creo que es el que ya se usa más a nivel mundial para todo, para programación en Python, para programación en C#, para programación incluso en JavaScript para el web, para todo tipo de programación. El Visual Studio Code es, aquí lo voy a abrir para que vean cómo se ve. Se ve así. Ahora en esta pantalla pues ven el mismo Jupyter Notebook que tenemos, pero puedo no trabajar un Jupyter Notebook.
cómo trabajar un programa completo o toda una aplicación, un juego de programas, un conjunto de programas enormes y complejos, todo aquí. Y esta herramienta es muy interesante porque se maneja a través de extensiones. Si yo voy a programar Python, pues le instalo las extensiones necesarias para Python. Si voy a programar en C#, le instalo las extensiones necesarias para C#. Y tiene una serie importante de ayudas adicionales, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo en el camino. Bueno, entonces, en resumen, la voy a cerrar. Yo les recomiendo instalar primero el Python, obviamente, luego Anaconda. En Anaconda, aquí también les dejo la liga. Andamos por acá. Aquí está la liga a la página web de Anaconda donde pueden descargar el producto, que les va a instalar también un Python. Pueden saltarse la instalación de Python si quieren, y cuando instalan Anaconda también les instala una última versión de Python. Y hay una forma de trabajar estos Jupyter Notebooks en el web que es también muy usada. Esta es utilizando Collaborative, ¿no? Collaborative, ¿cómo se? La pronunciación aquí ahorita ya me vi muy mal. Colab, ¿no? Jupyter, Google Colab se llama, ¿no? Entonces, esta herramienta, voy a ver si puedo abrir algo. Aquí tengo algunos. Por ejemplo, ahí este es un programa para detección de anomalías y técnicas de agrupamiento con inteligencia artificial, ¿no? Esto es con unas librerías que se llaman Scikit-learn. Y aquí está, pues, es un Jupyter Notebook, ¿no? Con gráficas y todo. Esto está en Internet, en la web. Y funciona tal cual como si lo tuviera en mi computadora. Y es muy fácil de utilizar. Pueden utilizar pueden utilizarlo en su computadora, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces son las tres opciones, las tres posibilidades que yo les doy. Anaconda y utilizar Jupyter Lab ahí, visualstudio.code o Colab. Los dos primeros van a trabajar todo en su computadora y el tercero es en la nube. ¿Vale? ¿Alguna duda, Evita? Ninguna hasta ahora. Gracias. Ok, entonces, pues ya vamos a meternos al lenguaje de programación. A mí me gustaría que lo vieran como cuando aprendemos nuestra lengua materna, ¿no? Que no nos estamos preocupando por aprender la sintaxis o por aprender la gramática específicamente, ¿no? De manera expresa, ¿no? La vamos aprendiendo conforme interactuamos con las personas que hablan nuestra lengua, ¿no? Y así vamos aprendiendo y no nos damos cuenta que en el de camino aprendemos sintaxis y en el camino aprendemos gramática y semántica y todo lo que tiene que ver con la lengua. Lo hacemos sin esforzarnos por aprender eso, estamos aprendiendo la lengua por comunicarnos, ¿no? Lo que estamos aprendiendo es a comunicarnos, estamos adquiriendo habilidades de comunicación y en el camino aprenderemos la sintaxis y la gramática. Aquí me gustaría que lo vieran así. Entonces, vamos a ir viendo esto con ejemplos. Y sí, conceptos, pero también con ejemplos, ¿no? Para que sea muy rápido el aprendizaje. Y lo primero que les tengo que decir es que hay que hablarle a la computadora diciéndole cosas a través de, ya sean instrucciones o datos que interactúan con esas instrucciones, flujos de control para que yo pueda ir organizando lógica, ¿no? Un algoritmo. Y entonces algo muy interesante, muy importante son los identificadores, ¿no? Que son palabras que me permiten identificar cosas, ¿no? O sea, palabras que significan algo, una variable, una constante, una función, ¿no? Principalmente variables, constantes, funciones, nombres de clases, de objetos, nombres de métodos, o sea,
algo a lo que me vaya yo a referir, que se llama identificador. Y estos identificadores pueden escribirse con números, con letras, con algunos símbolos, pero tienen ciertas reglas, ¿no? Eh, por ejemplo, son una combinación de números o de letras, mayúsculas, minúsculas y de signos de guiones bajos, ¿no? No deben de comenzar con un dígito. Si yo empiezo el identificador puede ser el nombre de una variable, ¿eh? Vamos a centrarnos ahí, ¿no? Para no irnos a todo. El identificador, el nombre de una variable, que en este caso la llamé variable. Vean este ejemplo. No empieza con un dígito, porque si yo empiezo así, 9 identificador, hasta vean el color del código, ya me lo cambié de color ahí. Y eso me marcaría un error, porque un identificador no puede empezar con un número. No debe de utilizar símbolos especiales, porque esos son símbolos que se ocupan para algo que no es un identificador. Entonces el intérprete se va a confundir. Y no pueden tener pueden tener cualquier longitud, o sea, pueden ser variable para el control de costos, ¿no? O sea, no importa el tamaño, ¿no? Y son como estos que estoy poniéndoles ahí. Si ven, si yo en el código que tengo hay algún error, para ejecutar cada celda de estas del Jupyter Notebook, Oscar, yo ¿sí? pensaría que el de guión bajo, una lista, no debería de empezar con el guión bajo porque es un símbolo, ¿no? No, Porque ese sí es válido. este es el único válido. Si ves aquí arriba en la primera Ah, celda, perdón, claro. es el único Y que el símbolo tiene. de guión bajo. Ok, Ajá. gracias. Lo demás, si no, ampersand, admiración, gato, etcétera, cualquiera de los que ocupamos a veces para completar, asterisco, ¿no? Para completar, por ejemplo, un password que nos pide que le pongamos caracteres especiales. Todos esos caracteres especiales no se permiten, ampersand, todo eso, ¿no? Les decía, en la celda puedo yo escribir cualquier cantidad de código. Puede crecer, ahí puedo meter un programa completo. Y tenemos aquí unos controles de ejecución del código. La flechita, como cualquier flechita de este tipo de type, es para correr, ¿no? Correr el código, ejecutarlo. Entonces, al momento que yo estoy en la celda y aprieto la flechita, lo ejecuta, ¿no? En este caso, no me mandó ningún error, tampoco me mandó ningún mensaje, porque en el código no hay ningún mensaje que yo quisiera imprimir en la pantalla. El resultado de la ejecución de algo me podría generar una información, un mensaje a la consola, ¿no? Y en este caso, pues lo pintaría Jupyter Notebooks abajo de la celda. Voy a poner aquí, por ejemplo, eh, variable. Ahí lo único que estoy haciendo es, escribo otra vez la palabra variable, que es la variable, no le estoy asignando nada, entonces Jupyter Notebook dice, lo que quieres es que te diga que tiene, ¿no? Y entonces ahí me escribe un 1, 2, 3, 1, 2, 3, así le asigné un valor a esta variable. Yo podría decirle que utilizar la función print, que es la que me escribe o me vacía en la consola lo que le estoy poniendo ahí entre paréntesis. Entonces funciona de la misma manera. Si no le pongo print, pues esto lo hace con la última instrucción que tiene o la última información que entiende que va a la consola. Todo lo de arriba no, pero si yo le pongo aquí, por ejemplo, antes un print, por ejemplo, booleana, entonces va a escribir true por el print y variable me la va a también poner ahí 1, 2, 3. Entonces podría yo ponerle print aquí y también va a funcionar de la misma manera porque ya estaba hasta el final esa línea con variable, ¿no? Si ven aquí hay cadena, cadena no le está poniendo porque no tiene un print. Si yo le pongo ahí abajo print cadena, me lo va a presentar, ¿no? Es nada más para que vayamos viendo cómo funciona el manejo de la celda.
Voy a quitar esto, no me interesa en este momento que pinte valores. El objetivo de esta celda nada más es que vean cómo poder definir identificadores, ¿sale? Ahora, aquí esta es de ejemplo de identificadores incorrectos. Aquí tiene un símbolo especial, un carácter especial. Este empieza con números y al momento de ejecutar la celda me manda un error. Ese error, si yo quiero quitarlo, que no me presente ese error, tendría que corregir el código. Y si quiero saber de qué se trata el error, pues trato de entenderlo, leo el mensaje, me dice sintaxis inválida, incluso me señala dónde, aunque yo quisiera que hubiera querido que me señalara el carácter especial, pero lo que está, donde lo identifique es en la asignación, dice tú no puedes asignarle a esto un 1, 2, 3 porque no es un identificador, ¿vale? Hay una serie de palabras reservadas por el lenguaje. Yo no puedo usarlas como identificador porque las usa el lenguaje para eh, eh, instrucciones o actividades muy específicas, para tareas muy específicas. Entre ellas, o las que no son entre, son todas, ¿no? Esta es la lista completa. Son AND, ASSERT, BREAK, CLASS, CONTINUE, DEF, DEL, ELF, IF, else, except, exec, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, price, return, try, while, with, and yield. Estas palabras solamente las usa Python para la programación. Yo no puedo utilizarlas como decir mi variable se va a llamar with o la función que estoy escribiendo para desarrollar tal actividad o tarea le voy a llamar lambda. No podría, me mandaría un error. Yo le puedo llamar a la función 1 o calcula promedios, ¿no? Pero no le puedo llamar lambda, ¿sale? Porque estas son palabras reservadas. En el código, para que yo lo entienda, para que lo entienda la persona que después lo va a leer, para que yo le pueda dar mantenimiento u otra persona le pueda dar mantenimiento, necesito documentarlo, ¿no? Necesito ir escribiendo textos que me ayuden a comprender lo que estoy programando o por qué lo estoy programando. Y puedo hacer comentarios en una línea utilizando un gato, o puedo hacer comentarios que ocupen varias líneas que estén enmarcados en el principio con 3 comillas dobles y en el final con 3 comillas dobles. O con comillas sencillas, también 3 y 3. Y eso me permite, pues, entrelazar comentarios entre código, ¿no? Porque aquí le puedo poner variable, es igual a 12, y variable 1, o le voy a poner otro nombre para que no confundirlos. Esta variable se llama num1 y entonces esta otra variable se va a llamar num2, que va a ser igual a ese otro número, y voy a tener una variable num3 que se va a llamar, que va a ser num3, ahí tengo el error, num3 igual a num1 por num2, ¿no? Entonces, en num3, el intérprete va a guardar la multiplicación de las variables anteriores. Yo puedo tener por ahí, bueno, en la misma celda, voy a borrar esta. Voy a decirle que me imprima el valor de num3. Y entonces, ya está, me va a poner el resultado. Y si ven, estoy intercalando código con comentarios, y es como van a ver cualquier programa, ¿no? Código y comentarios, código y comentarios. ¿Qué más tenemos? Yo puedo agrupar instrucciones. En los lenguajes de programación tradicionales como C, C Sharp, Java, JavaScript, todos ellos generalmente ocupan para enmarcar un bloque de instrucciones un signo de corchete, de llavecita, y lo cierran con la llave que cierra, ¿no? Como está aquí. Y así estamos acostumbrados a ver cómo se va agrupando el código.
Python lo hace con la sangría, con el identado, ¿no? El poner espacios después de, yo por ejemplo tengo aquí esto, si quiero que después de esta instrucción if, las instrucciones que se van a ejecutar, si el valor aquí es verdadero, si la condición es verdadera, las instrucciones en este caso sería nada más una, ¿no? Lo voy a ejecutar y me va a poner, bueno, me puso las dos porque pasaron las dos, ¿no? Bueno, porque es una y después la otra. Y aquí tengo las dos en el grupo. Entonces, si el valor es falso, pues no me va a poner nada. Entonces, no pone nada porque todo está dentro de este if. No hemos visto las condiciones, pero en este momento estoy ocupando este ejemplo para poder ilustrar el hecho de que los grupos de código que pertenecen o que yo estoy integrando en una instrucción, por ejemplo, for o por ejemplo if, etcétera, o lo que va dentro de una función, siempre van identados, ¿no? No tengo que abrir una llave y luego cerrar otra llave, ¿no? Luego tenemos la parte de variables, ¿no? Vamos a hablar de las variables. Y las variables son los lugares en la memoria de la computadora donde vamos a almacenar información. Tienen un identificador, se llaman de una manera y tienen un valor. Cuando yo asigno un valor a una variable, le estoy implícitamente asignando un tipo de datos, que es lo que comentábamos al principio, este tipo de datos dinámico que hace Python sin que yo se lo esté diciendo. Entonces, por ejemplo, aquí le llamé yo entero. Le puedo llamar como yo quiera, no porque le estoy asignando un valor entero. No le asigno un valor entero porque se llama entero. Le puedo asignar un valor punto flotante, aunque se llame entero. Se puede llamar como sea, pero yo aquí le puse entero porque le iba a asignar un valor entero. Entonces, a esa área de memoria le estoy asignando el valor entero 1, 2, 3. Hay otra variable que le llamé flotante y le asigné un valor de punto flotante. Hay otra variable que le llamé hola mundo y le asigno un valor cadena de caracteres. Hay otra variable que le llamé complejo y tiene un número complejo. Si ven, con esto ya están intuyendo cuáles son los tipos de datos que ocupa Python. Ocupa enteros, ocupa puntos flotantes, ocupa cadenas de caracteres, ocupa también números complejos y algunas estructuras de datos, por ejemplo, listas. Una lista es, valga la redundancia, una lista de elementos separados por comas o de objetos separados por comas enmarcados en corchetitos cuadrados. Entonces yo tengo una lista que incluye una palabra que dice objetos diversos en lista. Son 3 palabras que dicen objetos diversos en lista, que son palabras que si las leo secuencialmente me dicen algo, pero no tienen por qué. O sea, son simplemente cadenas de caracteres, 4 cadenas de caracteres, un número entero, un número de punto flotante, una variable o un objeto de tipo booleano, que puede ser verdadero o falso, y otra variable de tipo cadena de caracteres. Una Variables pregunta, booleanas. Ajá. por ejemplo, cadena igual a hola mundo, ¿por qué la tienes entrecomillada? Porque si no la entrecomillo, no sabe que es una cadena. Cree que son identificadores. Entonces, lo que ubica el compilador, el intérprete, perdón, es que a cadena le quiero asignar hola, hasta ahí va bien, y va a empezar a buscar en el código anterior y en sus registros qué es hola, que puede ser una variable, puede ser una función, y si no la encuentra me va a mandar un error, me va a decir que no conoce hola. Y luego aquí me va a mandar un error de sintaxis porque no estoy diciéndole hola más mundo u hola por mundo, que pudieran ser 2 variables y las va a multiplicar o las va a dividir, no sabe qué va a hacer. Aquí le está faltando un operador entre estos dos identificadores que pudieran ser variables, pero en este caso ni siquiera son identificadores válidos porque no los he definido arriba.
Arriba tendría que haberle puesto hola es igual a 1, mundo es igual a 3, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Pero como no hice eso, me va a mandar esos errores. En realidad, el error fue mío, que no le dije que esta es una cadena de caracteres. Hace rato lo puse con comitas sencillas. Pueden ser sencillas o dobles. Ahí las puse con dobles. Entonces, ahora sí, si las pongo entre comillas, es un conjunto en secuencia de caracteres que están ordenados de una manera, ¿no? De principio a fin y que tienen un índice, ¿no? El carácter en el índice 0 es la H, en el índice 1 es la O, en el índice 2 es la L, y así, o sea, es un arreglo de caracteres, ¿sí? De acuerdo, sí. Y Gracias. entonces yo podría preguntarle por el tipo de datos de una variable, y eso lo hago con una función. Las funciones las van a ver el nombre de un identificador, en este caso type, y le paso una variable. Esa variable es de un tipo determinado, yo no sé. Probablemente la asignación esta sucedió dinámicamente, yo no vi, más arriba en el programa ya no me acuerdo, lo que sea. Sé que tengo una variable que se llama entero, pero no me acuerdo de qué tipo es. Entonces, si la pongo aquí en los paréntesis, me va a regresar el tipo. En este caso, si ven aquí lo dice, es entero, dice clase. La clase de esta variable es entera. Esta otra es punto flotante y la otra que le pasé es un string, una cadena de caracteres. Si ven, le puse print para que me ponga en la pantalla esto. Entonces, esta es la función print que ya vimos para qué es. Me va a escribir en la pantalla el tipo de entero, el tipo de flotante, y luego me va a decir de la lista, agarra el elemento 7, la lista es 1, 2, bueno, se empieza en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, punto. Ese ponlo más es, y le vas a poner el tipo, ¿no? El tipo de etcétera, punto. Aquí el tipo es string, etcétera, punto. Entonces, le paso a tipo, lista de 7, me va a dar su tipo, lo va a convertir a un string y me lo va a juntar con etcétera, punto, más es, me convierte string lo que diga que es el tipo, que es string. Entonces, etcétera, punto, es clase string, ¿no? Aquí compliqué un poquito el código para que ya vayan acostumbrándose a estructuras más complejas, ¿no? No todos son estructuras tan simples como estas asignaciones. Normalmente vamos a ir viendo más complejas, ¿no? Pero no se asusten, si no lo entienden, lo vamos a ir entendiendo más adelante. Pues muchísimas gracias por esta introducción y creo que nos quedamos con o concluimos con variables. La siguiente sesión pues daríamos continuidad a este tema. Se van a asombrar lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Bueno, pues mil gracias. Hasta Saludos. luego. Bye.